Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de la investigación experimental y vamos a iniciar con la definición, características y las diferencias entre la investigación experimental cuantitativa y cualitativa. Vamos a hablar de las semejanzas entre la investigación experimental y la cuantitativa y la cualitativa. La investigación experimental es aquella en la cual una o más variables independientes se aplican en otra u otras variables dependientes, en un entorno donde se crean los mecanismos para establecer control de las variables y con mediciones sobre los efectos que éstas se producen al estar en contacto. Las características de la investigación experimental tenemos tres. Tenemos la manipulación de variables, que es cuando el investigador puede determinar las variables a estudiar y definir cuáles y de qué manera modificará las variables. En la siguiente, se establecen grupos de control. Esta es una característica muy fundamental de la investigación experimental, es la conformación de grupos de control, es decir, se integran grupos en los cuales se aplica una variable que es manipulada y en otra no. Es por ello que se esperan resultados diferentes. La característica tercera es la aleatoriedad al asignar el equipo de experimentación y el grupo de control. Para realizar el estudio de investigación experimental se conforman los grupos con individuos con las mismas características para posteriormente definir a cuál de ellos se le aplicará la variable manipulada. Las diferencias entre la investigación experimental cuantitativa y cualitativa. Aquí tenemos un cuadro con el criterio, la investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. El propósito de la investigación experimental es establecer relaciones de causa y efecto entre las variables. En la investigación cuantitativa aborda el estudio de la realidad mediante modelos. La investigación cualitativa, su propósito es explicar, descubrir a profundidad los hechos. En el establecimiento de población y muestra, la determinación de la muestra se lleva a cabo a partir de los diferentes grupos en los cuales se aplicará la variable o variables a manipular y el grupo de control. En la cuantitativa, para la determinación del segmento de población se tienen las técnicas y muestreo probabilístico y no probabilístico. En la cualitativa, para seleccionar la muestra se atienden más a criterios de conveniencia para el estudio. En la comprobación de hipótesis se enuncia una función de la relación de influencia de una variable independiente sobre una dependiente. En la cuantitativa, se basa en los estudios cuantitativos, no siempre se elaboran hipótesis, sería dependiendo el tipo de investigación que se está desarrollando. En la cualitativa, por su naturaleza, como se busca información a profundidad sobre los fenómenos, resulta bastante difícil enunciarla. En la recolección de datos, en la experimental se desarrollan a partir de técnicas como la observación y la encuesta. En la cuantitativa se emplean técnicas como entrevista, encuesta, observación y la aplicación de instrumentos estructurados. La cualitativa se emplean técnicas de recopilación de información, entrevistas a profundidad y grupos focales de observación. La existencia de control de la investigación experimental es por medio de la manipulación de la independencia en los grupos experimentales y de control. En la cuantitativa se realiza un proceso metódico, sistemático, riguroso de aplicación de una serie de pasos coherentes. En la cualitativa requiere información que puede ser subjetiva, también efectúa un proceso sistemático. Y la última es la manipulación de variables. La diferencia entre la investigación experimental es que se expresa el establecimiento de una o más variables independientes sobre una o más variables dependientes y se manipula. Mientras tanto, en la
cuantitativa se establecen las variables en el marco de la hipótesis. Estas son medibles para conocer su relación o explicación. En la cualitativa, los puntos de análisis son mediante las categorías que se establecen de acuerdo a los hallazgos. Y aquí tenemos las semejanzas entre la investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. El interés basado en la resolución de un problema o estudio de un fenómeno en la investigación experimental es someter a consideración mediante la manipulación de la variable. Y en la cuantitativa se inicia precisamente en la determinación de un problema de la realidad, el cual es abordado para resolverlo y aportar en su resolución. En la cualitativa, esta es la realidad en el contexto social donde se encuentra. De carácter científico, en la investigación experimental es la que se desarrolla a partir de los principios del método científico. Y la investigación cuantitativa emplea los pasos del método científico para la construcción de su proceso. En la investigación cualitativa, su origen epistemológico le provee de su fundamento y explicación científica de los fenómenos en estudio. Y aquí tenemos la determinación del proceso metodológico. En la investigación experimental se desarrolla un proceso metodológico para llevarse a cabo puntualizando con la administración de instrumentos. Y en la investigación cuantitativa define el marco metodológico que permitirá el desarrollo de la investigación. En la cualitativa considera su base en desarrollar un proceso metodológico para efectuarse. En la producción de conocimiento científico, la experimental es el medio por el cual se verifica la efectividad de una alternativa científica para resolver un problema. En la cuantitativa aborda los problemas para resolverlos mediante la aplicación de los pasos del método científico. La investigación cualitativa en la producción de conocimiento científico entrega a la humanidad el conocimiento científico de áreas o fenómenos sociales en los que sería difícil conocer. La ética del investigador en la investigación experimental guarda especial cuidado con el tratamiento de la investigación bajo un soporte científico de la investigación. En la investigación cuantitativa es la actuación apegada a los elementos del método interesado en la rigurosidad de su aplicación. En la investigación cualitativa respeta y presenta la realidad que ha sido revelada. En la divulgación de resultados, en la investigación experimental, es cuando presenta un informe de los resultados para su divulgación. Y en la cuantitativa, es a partir del informe de investigación entrega los resultados del estudio. Y en la cualitativa, es mediante el informe comunica los resultados que se obtienen. Y esas son las semejanzas entre la investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. Gracias.